te digo, esto es una enseñanza pequeña en tiempo, pero grande en contenido. Así que vamos a tomar un pasaje de la Escritura y le adelanto, estoy transmitiendo en vivo, puedo cometer un error, puedo decir una cita mal ubicada, puedo errar y bueno, usted respetuosamente me puede ayudar. Puede dejar su comentario porque para eso lo estoy haciendo en vivo. No lo estoy editando como acostumbro a hacerlo. Pero vamos a hablar hoy de un tema que me apasiona. Lo estoy estudiando hace exactamente como 2 años, año y medio. Lo estoy estudiando, pensando y meditando. Entonces quiero hablar algo que, oiga, se lo adelanto, es controversial. Pero yo aspiro y espero respeto como yo lo doy respeto. Pero, pero como siempre hay gente irrespetuosa, yo le adelanto que si alguien que ve este video da un comentario irrespetuoso tan sencillo, lo borro, lo quito, lo anulo de mi contacto porque este Facebook es mío. Tan sencillo como eso. Entonces, usted puede con toda respetuosidad decirme, me parece que no es así, me parece que está equivocado, yo pienso. Y eso sí lo voy a aceptar porque la Biblia da muchos temas que son controversiales y uno de las dos partes tiene razón. Ejemplo, hay los arminianos y los calvinistas. Los arminianos dicen que la salvación se pierde, los calvinistas dicen que no se pierde y los dos supuestamente tienen basamento bíblico. La Biblia dice que hay gente que piensa que es malo tomar vino y y comer carne, y otros que piensan todo lo contrario, que sí pueden tomar vino y comer carne. Otras iglesias usan velo y otras iglesias no usan velo. Unas iglesias, las hermanas se arreglan, se pintan, se cortan el pelo, usan zarcillos, collares, pulseras y pantalones. Otras no usan sino solamente falda y faldas largas ni manga larga. ¿Se da cuenta? Una de las dos posiciones está errada. Vaya usted a saber cuál es, pero se respetan. Unos hablan de danzar, otros de brincar y otros no. Yo he estado en iglesias que me han dicho, pastor, aquí no se aplaude. Y pues yo no mando a aplaudir a nadie porque hay que respetar las iglesias donde están. Otras iglesias una vez me dijeron, pastor, aquí no se puede predicar sin corbata. Y yo le dije, entonces, pues lamentablemente no puedo predicar porque no le prestamos una corbata. Y le dije, no, mire, mi camisa es cuello, lo que llamamos en Venezuela cuello mao. O sea, eso sino hacia arriba. Y no puedo usar corbata porque quedaría por fuera. Entonces, ellos entendieron y no hubo problema. Llegamos a un acuerdo ahí. Conozco un caso de una iglesia aquí en Tampa que le dijeron al pastor, pastor, no puede usted predicar en barba. La próxima vez que venga, venga sin barba. Y el pastor le dijo, ay, hermano, no me la puedo quitar. Y después llegaron a un acuerdo, predique con su barba. ¿Se da cuenta? O sea, lo que quiero decirle es que hay diferencias de opiniones, las cuales hay que respetarlas. Nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, cuando la Biblia es clara, pues tenemos que sujetarnos todo el mundo. El doctor Mike Monroe, del cual yo aprendí muchas cosas, él ya está en la presencia del Señor, él decía lo siguiente. Una vez le preguntaron cuál es su opinión acerca del aborto. Y él dijo, yo acerca del aborto no tengo ninguna opinión. Y era un hombre muy letrado, muy usado, un hombre que daba asesoría a presidentes a nivel mundial, era muy solicitado por grandes compañías, por grandes corporaciones, por líderes mundiales. Y entonces el periodista dijo, ¿cómo usted, un hombre de su tamaño, de su altura, de su calidad, de su conocimiento, de su influencia, no va a tener una opinión acerca del aborto? Y él dijo, y eso me gustó mucho, él dijo, mire, cuando la Biblia da su opinión,
yo no tengo opinión. Yo lo que hago es repetir la palabra de Dios. Cuando la Biblia no da su opinión, entonces yo sí puedo opinar. Y la Biblia a mí me enseña que el aborto, eso es un asesinato. Entonces yo no tengo opinión, yo no puedo opinar otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Pregúnteme de algo que no lo diga la Biblia y yo sí le puedo dar mi opinión. Eso me gustó mucho y para mí ha sido norma. Cuando yo veo lo que la Biblia dice y está claro, yo no tengo opinión. Yo digo lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia me da permiso que no opina o me da un rango de espacio, entonces yo puedo opinar. Así que yo voy a tratar siempre de hablar conforme a las escrituras. Como le dije, me puedo errar, puedo malinterpretar, pero usted con sabiduría me va a ayudar a mí. El tema que quiero tratar hoy lo he titulado, ya yo he predicado sobre esto y ahí en mi canal estudio sobre esto, pero quiero seguir ahondando porque es que cada vez encuentro cosas nuevas. El tema que quiero tratar lo he titulado, Dios tiene derecho a escoger. En Romanos capítulo 9 Dios habla que Él tiene derecho a escoger en la versión Dios habla hoy, ¿no? Este, vamos a ver ¿qué es lo que escoge Dios? ¿Por qué Dios escoge? Porque Dios dice que Él tiene derecho a escoger. Fíjate un ejemplo en Romanos 9:21. Pablo dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Se da cuenta? O sea, el alfarero puede escoger qué hacer con el barro. El alfarero puede tomar y hacer una vasija para honra, para guardar aceite, para guardar perfumes, para guardar agua, pero también puede hacer una vasija para deshonra, ejemplo, bueno, para recibir orines, lo que nosotros conocemos como una vasenilla o un vaso de cama. Depende entonces de lo que el alfarero con el mismo barro quiera hacer. Lo mismo Dios tiene derecho a escoger porque Él es creador y tiene derecho a hacer, pero sabiendo que Dios es justo, entonces vamos a ver qué encontramos acá en la Escritura. Fíjese que comienzo hablando con lo que todos sabemos en Génesis, que en el principio Dios es el creador de todo, del cielo, la tierra, el mar, el agua, todo lo que en ellos hay. Y entre ellos está el hombre. El primer hombre creado por Dios fue Adán y su mujer Eva. Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva fue creada de una costilla de Adán. Eso lo hemos leído, lo hemos entendido y lo recibimos por fe. Ahora todos sabemos también que Dios le dio un mandamiento, un solo mandamiento a Adán. Le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. O sea, sabemos la historia. Adán, lamentablemente, vamos a decirlo así, pero ya vamos a ver que había un plan de Dios, un plan trazado. Adán desobedece, Eva come y le da a Adán. Cuando Eva come no pasa nada, pero cuando come Adán se abren los ojos de ambos. Qué tremendo, porque Dios trabaja por principio de autoridad. La autoridad ahí era el hombre, era el varón. A él le dieron el mandamiento, a él le dieron la directrices y a él le dijeron todo. La esposa estaba como ayuda idónea, no como menos, pero el representante ante Dios, el que entregaba cuenta ante Dios, el administrador ante Dios del mundo, era Adán. Come Eva y no pasa nada. Se emocionaría Adán. Oh, no pasó nada. Como que la serpiente tenía razón, pero cuando Eva le da a Adán y come a Adán, dice que se abrieron los ojos de ambos. Así que reconozcamos, nos guste o no, que el hombre es la autoridad en el hogar, que es lo que Dios ha puesto como cabeza. Esté el hombre sujeto o no sujeto a Cristo, eso yo no lo voy a discutir, porque el policía, a veces sabemos que es brujo, es borracho, es hechicero, es adúltero, pero como porta un uniforme, es autoridad y si nos para, tenemos que pararlo y si nos da un ticket, tenemos que aceptarlo, una multa.
así sea un brujo, así sea un hechicero. Entonces la autoridad no es que no, aquí la autoridad es que Dios puso al hombre como cabeza y punto. Que la cabeza se volvió loca, se portó mal, bueno, cuenta le va a entregar a Dios. Pero eso son 20 pesos aparte, que podemos hablar sobre la autoridad, porque a veces escucho que si la autoridad no está sujeta a Dios, yo no tengo por qué sujetarme. Bueno. Dígale eso a un policía, dígale eso a un juez corrupto, a un militar malvado. Usted no se le va a sujetar porque él no honra a Dios. A ver, y después me cuenta cómo le va. Ok, pero retrotraemos acá. Entonces, Adán, como era la autoridad, cuando él comió se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos y todos sabemos la historia y después vino el juicio y lo sacaron del Edén y entró el pecado. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado, y por el pecado entró la muerte, y llegaron las maldiciones, y después Caín mató a Abel, y entraron enfermedades, y tal. Bueno, todo lo malo entró por ahí, y desde ahí la muerte reinó. ¿Por qué reinó la muerte? Porque desde ahí todo el mundo pecó. Entonces, fíjese lo que quiero primero resaltar en Romanos capítulo 5 verso 12. Se lo voy a citar textualmente como está ahí. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, oiga bien, está hablando de Adán, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ¿sabe? No había muerte antes de pecar, pecó Adán, vino la muerte porque la paga del pecado es muerte. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga, no dice que por cuanto todos los hombres pecarán, sino porque todos los hombres pecaron. O sea, pasado. Agarre lo que le quiero decir. Nosotros estábamos, la humanidad representada en Adán, el primer hombre, así como un presidente puede declararle la guerra a otro país sin preguntarle nada a usted. Viene el presidente y se pelea con X país y comienza la guerra y más bien tienen que ir los militares a defender y si hacen falta más gente, llevan a los hombres, llevan a los muchachos, ¿se da cuenta? Y aunque usted no peleó con nadie, a lo mejor su cónyuge, su pareja es del país con quien están peleando, pero un presidente, que es el que representa a la nación, o un rey, o un primer ministro, lo que usted tenga en su país, entonces puede comprometerlo a usted en todo. Eso es lo que se llama acá en Adán y Eva el pecado original. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pasado. Eso es lo que se conoce como el pecado original. O sea que según este pasaje, usted y yo no pecamos porque no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es decir, usted es un niño, ay, pero ese niño tan lindo. No, el niño lo que es inocente en el sentido que no conoce todavía el bien y el mal, pero ya viene de una naturaleza, con una naturaleza pecaminosa. Por eso es que David dice, en pecado me concibió mi madre. No es que nació de adulterio, no es que tuvo por allá, le jugaron sucio al papá de David, como yo he escuchado mucha gente. No, todo el que nace de ser humano nace en pecado, como el pecado original. Por eso es que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por María. No hubo una participación humana porque si un hombre, si Jesús hubiese entrado por usando el semen de un hombre, ya hubiese venido con una naturaleza pecaminosa. Por eso es que vemos que el Espíritu Santo fue el que engendró en María al Señor Jesucristo. Entonces, toda la raza humana, una vez que nazca, ya viene con lo que se conoce como el pecado original, porque es lo que dice acá, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pasado. Entonces, ¿qué sucede aquí?
Bueno, que ya tenemos una naturaleza pecaminosa y entonces yo tengo hijos y nacen pecaminosos con esa naturaleza y así se fue multiplicando la humanidad. Entonces alguien podrá decir, ah, pero entonces yo no tengo la culpa, la tuvo Adán, yo no soy responsable. No, óigame bien, óigame bien. Usted nace con una naturaleza pecaminosa, usted va inclinado a hacer lo malo y cuando usted crece, usted comienza a pecar. O sea, usted se va a presentar delante de Dios como un pecador por su responsabilidad, porque usted así decidió pecar, robar, mentir, blasfemar, brujería, hechicería, espiritismo, maldad, indiferencia, secuestro, hechicería y paremos aquí de contar. ¿Se da cuenta? O sea, nadie va a decir, no, es que fue Adán. Sí, ok. Usted viene y yo con una naturaleza caída, pecaminosa, pero una vez que tenemos cierta edad, entonces comenzamos a pecar. Por eso es que somos llamados de las tinieblas a la luz admirable, porque ya estábamos haciendo lo que nos parecía. Eso anula el que usted diga, yo no tengo ninguna responsabilidad, porque el que pecó fue Adán. Tremendo, tremendo, ok. Entonces el pecado pasó a todos y la muerte reinó a todo el mundo. Aunque no había una ley como la ley de Moisés, pero como la gente pecaba y ya la ley que Dios ha puesto en la conciencia de la persona, hacía que violentaran lo que por naturaleza era malo, y entonces por eso la muerte comenzó a reinar. Después llegó la ley de Moisés. ¿Para qué llegó la ley? No para solucionar nada, dice la Biblia, sino para que se viera cuán malo era el pecado. Por eso es que dice la Escritura que toda la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿se da cuenta? O sea, no matará, no robará, no mentirá, no codiciará, no esto, no aquello, no lo otro, tienes que hacer esto, aquello. O sea, todo lo condicionó. La ley de Moisés tiene 613 mandamientos, entonces era todo es malo. Por eso es que dice la palabra, Pablo dice que yo no conocía lo que era la codicia hasta que la ley le dijo, no codiciarás. Entonces el pecado entró y me mató por un mandamiento bueno. Ve lo tremendo que es el pecado, ¿se da cuenta? Entonces, ¿para qué vino la ley? Para manifestar lo pecaminoso que era la naturaleza humana de nosotros. Y todos pecamos, por lo tanto, todos mueren, porque la paga del pecado es muerte. La palabra dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Oiga, todos fuimos destituidos. Primero porque, bueno, ya venimos con una naturaleza pecaminosa en Adán, que era el representante para aquel entonces, pero después cuando usted y yo crecimos, decidimos pecar, nos gustó el pecar, la mentira, lo contrario a Dios, la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, la manipulación, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la maldad, la estafa, usurpar y paremos de contar, ¿verdad? Y la homosexualidad y el lesbianismo y los asesinatos, los crímenes, la estafa, los secuestros, los homicidios. La lista se pierde. Entonces, por eso todos fuimos destituidos. No hay nadie que no haya pecado acá en esta tierra. Entonces, la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la justicia de Dios, que todo el que peca tiene que morir. Por eso en el Antiguo Testamento, mientras no llegaba Jesucristo, entonces cuando la gente pecaba, iba al sumo sacerdote y una vez al año todo el pueblo de Israel confesaba sus pecados y unos animales, unos bueyes, una cabra, una vaca, un cordero, un becerro, eran sacrificados, era derramada la sangre y los pecados eran cubiertos, no eran quitados, eran cubiertos. Una cosa es cubrir y otra es quitar. Entonces, todos los años tenían que venir a confesar sus pecados como pueblo, pero personalmente, cada vez que alguien pecaba, tenía que ir a aquel sacerdote a ofrecer un sacrificio, porque eso era sombra de lo que había de venir. Ahora la sangre de Jesucristo no cubre el pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo
nos limpia, no cubre, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo quita el pecado. Fíjate como dice la palabra, es ahí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? No que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Así que la justicia de Dios es que todo el que peca debe morir. Ahora, hermano, según la justicia de Dios, ponga atención a aquí ahora, toda la humanidad se tenía que ir a condenación. ¿Por qué toda la humanidad? Porque todos pecamos. Desde Abraham, por ponerle que era el padre de la fe, Abraham lo agarraron en dos mentiras, para que usted tenga una idea. Y también lo agarraron, que Dios lo mandó para Canaán y él se fue para Egipto. Y Dios le dijo, ¿qué hace aquí? Y tuvo un problema, tuvo que decir una mentira y se devolvió. Después le dijo al rey de Abimelech otra mentira también, dos medias verdades que son mentiras. O sea que Abraham por ahí estaba perdido también. O sea que desde Abraham, David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Sansón, un hombre de fe, también pecó. Todo Elías, que hizo descender como 4 o 5 veces fuego del cielo, pecó también. Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra y que Dios hablaba con él cara a cara, pecó. Josué pecó, los sumos sacerdotes pecaban. O sea que no hay uno, todos hemos pecado. Y no se diga de usted y no se diga de mí. Todos hemos pecado, todo, todo, todo. Entonces, todos estuviéramos en condenación. Y no porque lo diga yo, porque de repente usted dirá, no, pero hay uno por ahí que no debe haber pecado. Mire lo que dice la Biblia. No hay uno que buscar a Dios. Todos están muertos en delitos y pecados de espaldas a Dios. O sea, que si Dios no actuaba, que si Dios no hacía algo, mis hermanos, no nos salvaba nadie, pero ni uno. Todos nos íbamos a condenación porque la justicia de Dios, porque Dios es justo, dice que la paga del pecado es muerte y que la muerte es muerte en condenación, apartado de Dios. Y entonces la humanidad, en vez de reconocer y asustarse, por decir algo, no, decidimos todos, me incluyo, a pecar. Entonces no había uno, no se iba a salvar uno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra en Romano, que busque a Dios. Todos nos pusimos de espaldas, todos estábamos muertos en delitos y pecado. Mire la situación, todos, no hay uno. No hay nadie en el mundo que se salve. Todos van a condenación. ¿Y cómo hace Dios? Oye, yo tengo que hacer algo. Ya Dios tenía un plan, porque Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer. Entonces Dios tenía ya su plan guardado, porque si Dios no actuaba, nadie se salvaba. Entonces Dios ya había hablado con Jesucristo para que viniera acá. Por eso es que Jesucristo fue el único que vino por acá en la tierra, fue concebido por obra del Espíritu Santo, no engendrado y concebido y no pecó. Por eso a él no le tocaba morir, porque la paga del pecado es muerte. Jesús no pecó ni hubo engaño en su boca. Entonces él podía decirle a la gente, venía a mí todo el que esté cargado y trabajado, que yo haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo lo que Jesús decía era porque él no había pecado. Y como él no había pecado, oiga bien, como Jesús no había pecado, a él no le tocaba morir. Él podía, así como llegó, irse a la presencia de Dios. Por eso es que dice la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesucristo dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, yo voy a poner mi vida por los pecadores. A mí no me toca morir. Yo voy a poner mi vida por los pecadores. ¿Se da cuenta entonces cómo entra el plan de Dios? Porque si no, nadie, ni uno se iba a salvar. Entonces Dios escogió de un principio porque Él tenía un plan para salvarnos desde un principio que no nos lo había dicho, era otra cosa que Dios tenía guardado. Como dice Pablo, este secreto estaba escondido
por los siglos y que ahora ha sido revelado. Entonces, fíjese, Abraham, Dios lo escogió. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. Abraham era un tremendo idólatra, pecador, que vivía en Mesopotamia. Y desde allá Dios quiso llamar a Abraham. Y después Abraham, porque el mismo Dios le dio para creer, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Dios le dijo, en tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Fíjese, escogió a Abraham, no fue que Abraham descubrió a Dios, no. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, una ciudad totalmente idólatra. Dios llamó a Jacob, dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Eran los dos en el vientre de Rebeca, los dos estaban ahí y desde el vientre, dice la palabra, sin hacer bien o hacer mal ninguno de los dos, la Biblia dice que Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Ya vamos caminando. Ya usted dirá, bueno, ¿qué justicia es esa? Pues ya vamos para allá. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1 que Dios llamó a Jeremías desde el vientre de su madre. Lo mismo dice Pablo, que él fue escogido desde el vientre de su padre. Pero también dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versos 6 y 12 también, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Porque si Dios no nos hubiese escogido, recuerde, nadie sería salvo, porque todos pecamos. Nos escogió a nosotros para creer y somos salvos por la fe. ¿Por qué usted dice, pastor, que nos escogió y nos dio para creer? Porque en Efesios capítulo 2 verso 8 dice que aún la misma fe que nosotros tuvimos para creer que Jesucristo es el Señor y confesar nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fue porque Dios nos dio fe para creer, porque no es por obra para que ninguno se gloríe. Ninguno podía gloriarse porque todos primero venimos con una naturaleza pecaminosa y dice que todos pecamos y cuando crecimos decidimos pecar. Entonces todos, no había ninguno, todos estábamos muertos en delitos y pecados y ningún muerto busca nada espiritual. Un muerto físico no busca nada físico. Un muerto espiritual no busca nada espiritual. Estábamos de espaldas muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Dios, así como escogió a Abraham, como escogió a Jacob, como escogió a Jeremías, como escogió a Pablo, como escogió a Israel como nación, pues quiso escogernos a nosotros y la única forma fue que nos puso, por medio del Espíritu Santo, nos puso fe para creer cuando nos predicaron de Jesucristo y nos apartamos y confesamos que Jesucristo es el Señor. Por eso es que somos salvos por fe, no es por obra. Isaías dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era cuando las mujeres de aquel entonces, cuando tenían la menstruación, no tenían las toallitas sanitarias de hoy en día, entonces en su vagina agarraban, cuando estaban menstruando, se ponía un trapo para que absorbiera la sangre. Entonces eso se conocía como trapo de inmundicia. Y Dios dice por el profeta Isaías que nuestra justicia, la del ser humano, es como un trapo de inmundicia, imagínate. O sea que nuestra justicia siempre estaba contaminada por nuestros pecados, por nuestros deseos, por nuestros intereses, por nuestra carnalidad. Entonces, la única forma es que Dios nos escogiera, nos tocara. Ahora usted dirá, pastor, pero yo todavía eso me tiene un poco extraño. Vamos a explicarle. Vamos a explicarle a la luz de las escrituras. Fíjese, fíjese lo que le voy a leer acá en el versículo, vamos a ver, ajá, ok. En el capítulo 9 eh, verso 14 dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Fíjate, cuando el apóstol Pablo está hablando que Dios a quien quiere escoger, y viene hablando el capítulo 9 que escogió a Jacob, que a Jacob amé, que a Esaú aborrecí. Entonces él está como en una diatriba. Una diatriba es cuando uno se imagina
pregunta y si me preguntan yo le digo y cuando él me diga yo le voy a responder, o sea, como que si estuviera hablando con una persona imaginariamente. Entonces, eso es una diatriba que Pablo se pone como que estuviera argumentando con alguien y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Fíjate que no hay injusticia en Dios. ¿Cómo es eso? Que entonces todos vamos a perder y el que Dios escoge, entonces se salva. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Romanos 9:14, él dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces rápido, mira cómo hace el apóstol Pablo, él cambia del término justicia al término misericordia, porque esto no es de justicia. Esto no es de justicia, porque si fuera por justicia, todos estamos condenados. Le voy a poner un ejemplo. Claro, si fuera por la justicia de Dios, ¿cuántos nos salvaríamos? Ninguno, porque la justicia de Dios dice que la paga el pecado es muerte. Estamos listos para condenación. ¿Se da cuenta? Entonces, por la justicia, ¿qué recibe el pecador? Oiga, por la justicia de Dios, ¿qué recibe el pecador? Lo justo. ¿Qué es lo justo? La condenación por sus pecados. ¿Qué recibe el escogido? Misericordia. ¿Se da cuenta? Misericordia. Y por la misericordia, la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, que eres salvo no por obras, porque por tus obras tú estabas condenado, sino por la fe en Jesucristo, que para que inclusive tú creyeras en Jesucristo, yo tuve que ponerte la fe para que creyera. Eso es misericordia. Por eso es que cuando le dice aquí a Pablo, que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia. Mire cómo cambia de justicia, porque si es por justicia, no vamos a discutir, no vamos a discutir. Si por justicia todo está perdido, pero tendré misericordia del que yo tenga misericordia, o sea, del que yo quiera, y me compadeceré del que yo me compadezca. Él tiene derecho a escoger. Usted ha escogido muchas veces y hasta lo habrán juzgado de imparcial, de injusto, pero es lo que dice la parábola de los trabajadores que a uno lo llamaron a las 5, a las 7 de la mañana y le dijeron ve a trabajar por un denario y después a las 9 encontraron otro y le dijeron ve a trabajar por un denario y después otro a las 12 y le dijeron ve a trabajar por un denario y después se encontraron otro a las 3 de la tarde y le dijeron, ve a trabajar por un denario. Y a las 5 de la tarde, faltando una hora para terminar la labor del día, el dueño dice que esta palabra es el reino de los cielos es semejante a. El reino se encontró con otro y le dijo, ¿qué hacen ustedes aquí sin trabajar? Nadie nos ha contratado. Él le dijo, pues vayan a mi finca, a mi tierra, y yo les daré lo que sea justo. ¿Ves? Entonces, cuando comenzó a pagar, al de las 7 al de las 10 entonces estaban ahí esperando su paga. Entonces, le empezaron a pagar a los que habían trabajado una hora solamente y le pagaron un denario. Le pagaron un denario, o sea, el trabajo de un día. Los que empezaron a las 7 a las 9 a las 12 pensaron, bueno, si estos que trabajaron una hora le dieron un denario, ¿cuánto nos van a dar nosotros? Cuando llegaron y le dieron un denario, se molestaron y empezaron a murmurar y a criticar y a decir, nosotros que hemos soportado la tarea del día, el sol del día, nos has hecho igual a aquellos que trabajaron solamente una hora y le has pagado igual. Y el dueño le dijo, yo les hago algún agravio, yo le estoy ofendiendo, yo le estoy mintiendo, yo le estoy faltando. No convenimos nosotros a las 7 de la mañana que me iban a trabajar hasta las 6 de la tarde por un denario. Sí, bueno, esto fue lo que yo le ofrecí, esto fue lo que ustedes aceptaron, agarren su denario. Ahora, tienen ustedes envidia porque yo soy bueno y no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero. Si yo quiero a estos que trabajaron una hora, darle un denario. ¿Cuál es el problema? ¿Se da cuenta? Entonces, el dueño tiene derecho a hacer con lo que quiera con su dinero. Lo mismo, Dios.
Dios vio que todos éramos pecadores, que todos estábamos apartados y muertos en delitos y pecados. Él vio que por su justicia, que no la podía violentar, todos se iban a condenación. Entonces, ¿qué hizo? Usó de misericordia y nos dio gracia a los que Él quiso escoger. ¿En qué se basó Dios para escoger? No sé, eso lo sabrá Él, pero yo lo que veo acá que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, es porque Dios quiso. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Por eso, mis hermanos, debemos agradecer a Dios que usted y yo recibimos fue misericordia del Señor. Que una persona, el otro, reciba la justicia, fíjese que Dios no es injusto. ¿Qué recibe el pecador? ¿Qué dice la justicia de Dios? Que la paga del pecado es muerte y que debe ir a condenación. ¿Qué dice Dios? Que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y entonces al que Él quiso tener misericordia, le ha dado la fe para creer que Jesucristo es el Señor. Alguien dirá, hermano, por eso se presta a una diatriba, a una confusión. Entonces, ¿para qué yo voy a evangelizar si yo no sé quién es el que va a recibir misericordia y quién va a recibir justicia? Bueno, le voy a dar un solo punto porque debemos evangelizar. O dos. Primero, principal, porque Dios lo mandó. Principal, porque Dios dijo que por medio de la predicación del Evangelio es que se iba a salvar a la gente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y al griego. Segundo, porque usted no sabe quién está a su lado, que ha de ser escogido. ¿Se da cuenta? O sea, esto no quita el empuje, todo lo contrario. Pablo dijo que no le importaba deshacerse él mismo y dar lo suyo con tal de escoger a los escogidos. Cuando se predicó en el libro de los Hechos, Pedro dijo que fueron escogidos los que habían sido elegidos para salvación. No se ponga bravo conmigo, no pelee conmigo. Si usted no está de acuerdo con esto, no ha pasado nada. Usted pase el canal, no me vuelva a ver o ponga su posición tranquila sin ofender, porque yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo lo que estoy es citando la palabra del Señor. Por eso a nosotros, los que estamos en Cristo, los que de verdad hemos creído, y eso lo sabe cada uno de nosotros, los que debemos estar agradecidos, porque si nos han dado la justicia de Dios, usted sabe que no nos salvábamos. Por justicia nadie se iba a salvar. Por la ley de Moisés nadie se iba a salvar. Inclusive estando ya en los caminos del Señor, hemos pecado. Que si nos aplica la justicia, nos perdemos igualito. Pero Dios quiso tener misericordia de nosotros, compadecerse de nosotros y nos llamó por el Espíritu Santo, poniendo fe en nuestros corazones. Al faraón, Dios le dice, para eso te engrandecí, para mostrar mi poder en ti. Y Pablo dice en una oportunidad que si Dios tuvo paciencia y soportó a los malos para manifestar su poder, pero también que tuvo en nosotros misericordia para demostrar su bondad y su amor para con nosotros. Entonces, dele gracias a Dios que usted está en los caminos del Señor, busque agradar a Dios, busque honrar a Dios y que la bendición de Dios sea una verdad diaria en nuestra vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Cualquier comentario, respetuosamente usted lo puede hacer acá y se lo vamos a responder igualmente, respetuosamente. Si quiere hablar conmigo en privado, mi correo electrónico es sergiocabello50, ese 50 en número 50, sergiocabello50 @hotmail.com. Y recuerde, le habló su pastor y amigo Sergio Cabello. Paz, salud y bendiciones. Y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.
Ujú. Ya, salimos aquí ahora. Así que espero su comentario tranquilamente, sin ofender, sin ofender a nadie.